es encontrar la cinemática directa del robot antropomórfico. ¿Qué pasó? Bueno, exactamente que el Solid es de 2020. A ver, ¿qué? Podría guardarla como un punto IGES, pero bueno, no sé, a ver si me permite. Sí, esa es una de las pequeñas desventajas aquí del Solid. No importan las medidas, solamente es para visualizar. Si se dan cuenta, más es un cubo con las extrusiones. Las medidas del cubo eran de 100 y la extrusión era de 60 a lo que sería cada uno de los lados del rectángulo y estaba extruido a 300. Y bueno, lo que sí me interesaría que descarguen es la imagen del antropomórfico, dado que bueno, es con la que vamos a trabajar. Tiene una pequeña rotación que bueno, puede ser un poco compleja, pero bueno, la idea es mediante esa pieza que diseñamos y que, como les comento, la pueden dibujar, no está tan compleja. Bueno, primeramente vamos a ver la composición del antropomórfico y bueno, posteriormente vamos a hacer la asignación en Solid de este eje de referencia. Y por último, planteamos lo que es la ecuación, la matriz de Navit y la resolvemos por el desacople para no hacer toda la operación. Y bueno, este es básicamente sería el robot antropomórfico, que es, como les comenté, es un robot en 3D, es básicamente un robot planar, que tiene obviamente dos eslabones que se mueven en un plano, y lo que sería el otro plano hace una rotación, ¿no? Básicamente son los robots que casi siempre diseñan ahí en la materia de robótica, salvo lo que sería el Scara, que voy a esperar verlo mañana. Pero bueno, como les comento, bueno, este de acá arriba es también un antropomórfico, pero se le conoce como el Puma. Bueno, que tiene una configuración un poco diferente, que también lo vamos a ver el día de mañana. Pero bueno, entonces vamos a trabajar con este. Entonces, siempre vamos a partir de un sistema de referencias inicial, que bueno, en esas coordenadas siempre le llaman X0, Y0 y Z0, indicando que bueno, es el origen. Y después en cada uno de los movimientos del robot haremos un frame diferente. En este caso, aquí hay una rotación.
Ok. Bueno, regresando. Bueno, básicamente es ir desplazando cada uno de los ejes a lo que serían cada uno de los eslabones. En este caso, bueno, el primer eslabón es el que rota respecto al eje Z. Y después, bueno, si se dan cuenta, siempre las rotaciones son en Z. Bueno. Ok, entonces como les comentaba, siempre la rotación es en el eje Z. Y bueno, hay que hacer, este sería mi primer eslabón, que bueno, es un elemento rígido, que bueno, solamente rota en relación a Z, pero no tiene una otra relación. Después este eje, habría que rotarlo, tal que ahora el Z ya no iría hacia arriba. Este Z ya tendría que ir en esta dirección. Y bueno, el problema me dice que Y tiene que ser arriba. Y el eje donde vamos a desplazarnos en cuanto a la longitud del eslabón tiene que ser X. Después este eje, hacemos una traslación, tal que ahora nuestro sistema de referencia permanece igual. Pero bueno, y ya se desplazó, ¿no? Tenemos Z que es donde rota, X donde se desplaza, y Y es el eje que está ortogonal hacia arriba. Y por último desplazamos este eje al punto 3, y es básicamente lo que tenemos que hacer. Entonces, de lo que sería el frame 1 al 2 y al 3, podemos ver que solamente existen lo que es la traslación en X correspondiente a esta parte, y otra traslación en X correspondiente a esta parte. La parte de Z es donde están las rotaciones o donde se encuentran acoplados los motores. Pero lo complicado de este problema, y bueno, casi de todos los espaciales, son estos pequeños acoples. Digamos, inicialmente tenemos Z hacia arriba, y nosotros queremos encontrar este Z que sea, bueno, aquí tendremos lo que sería Y, aquí tenemos lo que sería X, que queremos que ahora este Z1 esté en la dirección de donde estaba Y0, y esta Y0 queda en la posición donde estaba Z0. Entonces, para evitar eh, hacer las rotaciones al inicio y que se me confundan, vamos a editar la pieza que acabamos de hacer, tal que ahora el Z esté hacia arriba, el Y0 sea el plano y el X0 el otro plano. Entonces, bueno, traten de notar estos sistemas de referencias. Tomamos la imagen, ya te las pasé ahí en el Classroom, para que la tengan más claro. Bueno, sí, reconozco que, bueno, a veces, como les comento, es difícil dibujar en un pequeño espacio de 5 por 10. Pero bueno, entonces, bueno, les voy a compartir lo que sería el Solid. Y en el Solid vamos a empezar a hacer esas transformaciones. Una vez que ya tengamos esa transformación, regresamos aquí a la Pentablet. Y bueno, y ahí hacemos lo que sería la cinemática directa. Entonces, bueno, aquí bueno, abrimos el componente, el que acabamos de dibujar, que como les decía a Rubí, ustedes lo pueden hacer, está muy sencillo. Bueno, voy a llamarle como frame 2. Vamos a llamarle frame 2. Ok, y este frame 2, habíamos dicho que el Y no, aquí me equivoqué. Y tiene que ser este. Este sí debe ser rojo.
Tenemos este eje rojo. Después X es este. Y es este. Y es verde. Le damos clic derecho en la parte de apariencias, en el body. Y ahí, bueno, lo ponemos verde. Ok, y Z hacia arriba. Z es esta. Ok. Lo mismo, apariencias, en la parte del body. Y este lo ponemos azul. En los colores los estoy tomando de donde del eje de referencia de Solid, indicando, bueno, que es azul, rojo y verde. Y bueno, este sería mi frame 2. Y bueno, yo tengo que hacer una rotación en base al dibujo que les pasé, tal que este eje se corresponda al Z de SolidWorks, que es azul, que es el que podemos ver aquí arriba, el Y este hacia arriba, y el X hacia la traslación. Si se dan cuenta, bueno, como les comenté, SolidWorks utiliza estas matrices de transformación en base al criterio de Denavik. Entonces, bueno, este es mi eje, el cual el problema me marca el origen. Yo tengo que mover ese eje a que se parezca lo más cercano al eje de SolidWorks. Entonces, ya que guardamos esta pieza, le damos a guardar, cerramos bien. Y ahora sí, nuestro ensamble. Ok, le damos control 7. Ya que tengo la vista normal, en la parte de ensamble, insertamos componente. En este caso va a ser el frame 2. Ok, lo pegamos. Ok, como les comento, como es el primer elemento, lo deja fijo, hay que darle clic derecho. Pues, ok, tengo un croquis. Bueno, otra vez insertar componente. Y ahora sí, le pongo flotar. Y ahora sí el componente lo puedo editar. Entonces, si ven el dibujo que les mandé, este es el X0, el Y0, el X0, Y0, está X0, Y0 y aquí está el Z0. Yo tengo que mover el eje a lo que sería el X1, el Z1 y el Y1. Entonces está sencillo. Como les comenté, el Z tiene que ir. Bueno, vamos a dibujar aquí con el croquis. Ok, este eje de aquí tiene que ser Z. Hacia arriba tiene que estar Y. Y hacia acá tiene que estar X, ¿no? Este es el sistema al cual yo tengo que llegar. Y el original, no, el que parte del problema, aquí tengo Y, aquí tengo Z, aquí tengo X, ¿no? Entonces, visualmente, ustedes pueden corroborar que, bueno, la parte de Y, como yo no lo ocupo, al que este empieza a rotar en esa dirección y ya se encuentre ubicado en este eje, que es el que quiero, ¿no? Entonces, como pueden ver, solamente es una rotación en X. Y como les comenté al inicio, no podemos rotar en Y,
siempre hay que trabajar en X y en Z. Entonces lo que vamos a hacer aquí, seleccionamos aquí en el árbol de operaciones el frame 2, en la parte de mover componente, en la parte de girar componente, aquí donde dice delta XY. Habíamos dicho que vamos a girar X. Hay que tener aquí algo en claro que, bueno, los colores son para que ustedes ubiquen el sistema de referencia, pero esas rotaciones los hace a través de de un sistema de coordenadas universal. En este caso el X sí coincide. Entonces aquí vamos a rotar. Vamos a decirle que sean 90 grados. Vamos a dar a aplicar. Aquí ya perdimos el componente. Le damos F. Y bueno, les comento, el Y quedó hacia abajo, pero el Y no lo ocupamos. Entonces, control 7, F. Ok, aquí ya tenemos el frame como tal cual lo queremos. ¿Y qué aplicamos? Aplicamos una rotación en lo que fue X de 90. Entonces, eso hay que tener en claro. Y esta rotación lo voy a anexar yo en la primera fila de la tabla. Después del frame 1 al frame 2, básicamente una traslación. ¿Qué es lo que hacemos? Igual le damos mover componente, que mueva el componente, lo que sería delta XY. Y lo que hacemos un desplazamiento, por ejemplo, 10, ¿no? No fue muy poquito tanto. 100, por ejemplo. Y si se dan cuenta, lo único que está desplazándose sería este objeto, se desplaza así. Y eso corresponde a la longitud del eslabón 1. Pero el sistema de referencia sigue permaneciendo igual. Y para el último caso sería lo mismo. Del frame 2 al frame 3, solamente se está desplazando. Entonces, bueno, si se dan cuenta, mi frame ya lo obtuve como quise. Aquí tengo el Z, que es el azul. Acá tengo el X, que es el rojo. Y bueno, se supondría que arriba tendría el Y. En este caso, bueno, me quedo hacia abajo. Pero bueno, como la parte de los Y yo no las ocupo, no me importa si me quedan arriba o abajo. Y el sentido de Z y X, si lo obtuve como yo quería, como el problema me lo pide, hacia esta dirección Z positivo y a esta dirección X es positivo. Entonces, bueno, es un ejemplo muy sencillo. Y bueno, entonces, ¿qué hicimos? Una rotación en X de 90, ¿no? Ok, dejamos aquí de un lado el sólido. Regresamos a la parte de la matemática. A ver que les comparta la pantalla. Pues compartir. Aquí lo que sería el ok, vamos a anexar la ventana si alguien me pregunta. Ok, entonces, bueno, habíamos dicho que bueno, la parte complicada aquí era pasar del frame 0 al frame 1. Pero bueno, ya vimos que básicamente fue una rotación en X de 90 grados. Y yo ya obtuve lo que sería el frame 1. Y posteriormente, para lo que sería el frame 2, solamente es una traslación. Se dividen, Z y Y siguen permaneciendo igual. Y la parte del Z, bueno, del 2 al frame 3, también es una traslación en X, tal que Z y Y no cambian de orientación. Entonces vamos a marcar aquí lo que sería la tabla de David Kattenberg. Tenemos primeramente lo que son los eslabones. Tendremos lo que sería las L's I, lo que serían alfa I, lo que sería DI y lo que sería teta I.
Entonces, bueno, pues aquí podemos ver que tenemos tres eslabones. El primer eslabón corresponde a esta distancia del origen, que aunque no cambia, es donde rota el robot. El otro es la distancia de este eslabón. Y el último, esta parte. Uno nos dice que tiene una herramienta final. Como les comenté, uno se hace por acople, sean todo este robot. Y por último se hace el acople sería la herramienta final. Entonces tendremos lo que son tres elementos, 1, 2 y 3. En la parte de, bueno, hay que definir aquí arriba. LI se refiere a relaciones en X, alfa y a rotaciones en X, DI a lo que sería traslación en Z, y lo que sería teta I es rotación en Z. Entonces, del primer frame al segundo frame hay una traslación en Z. Sí, esa corresponde a lo que sería la distancia de este punto. En este caso vamos a decirle que esa distancia, como no cambia, va a ser de 1. En este caso, rota en Z. Sí, aquí por lo menos dice que hay una rotación. Esta rotación, vamos a llamarle Q0. Después me dice, hay una traslación en X del frame 1 al frame 2 menor, de manera que aquí es 0. Y para el frame 0 al frame 1 hubo una rotación en X, sí la hubo, tal que este Z que está aquí, lo tuvimos que rotar para que quedara en esta dirección. Entonces aquí vamos a anotarle el valor de 90. Aquí lo único complicado, porque para cuando el sentido sea positivo o negativo, pero bueno, como les comentaron los compañeros, solamente es práctica. Si es en esta dirección es positivo, si es en esta dirección va a ser negativo. Y bueno, ahorita estamos haciendo lo matemáticamente. Y bueno, y espero que el día de mañana empecemos ya a jugar ensambles de Solid para que, bueno, vean esta parte. Y no tanto los ensambles en 2D, porque, bueno, problemas en 2D, entonces vamos a trabajarlo en 2D. No sé si en mecanismos vieron lo que es, lo que son bloques. Bueno, se suelen utilizar mucho para hacer cine cinemática, SolidWorks. Pero bueno, la tabla 2 y 3, si se dan cuenta, este es un péndulo doble. Es básicamente los mismos parámetros, pero bueno, los podemos calcular también. Básicamente estos rotan sobre Z. Entonces aquí tendremos un Q1 y un Q2. ¿Hay traslaciones en Z? No existen traslaciones en Z. De este frame a este frame se trasladó en Z. No. Rotó en Z. No, perdón, rotó en X. Tampoco. Aquí son 0. Y solamente de aquí, del frame 2, del frame 1 al frame 2, si hubo un desplazamiento. Entonces L1 y L2. Y bueno, y así armamos lo que sería la tabla. Les comento que esto es lo más complejo, porque bueno, es el caso de que empecemos a jugar con los frames. Y bueno, la transformación final, utilizando esta matriz, la matriz de Denavit, podemos decir que la transformación homogénea de H del frame 0 al frame 3 va a ser el H de 0 a 1, que es este frame a este frame, por transformación homogénea de 1 a 2, corresponde a esto, que se puede multiplicar a la transformación homogénea de 2 a 3, que corresponde a este elemento. Ahora, la transformación de 1 a 2 y de 2 a 3 fue lo que calculamos el día de ayer. Y bueno, como les comenté, esta transformación, bueno, obviamente esto ya no lo vamos a hacer. Solo digo que sea parte del desacople.
bueno, aquellos elementos que ya nosotros calculamos, básicamente utilizamos propiedades conmutativas, tal que, bueno, simplifiquemos la operación. Entonces, lo único que tengo que calcular aquí va a ser la transformación de 0 a 1, utilizando estos valores, sobre, que sería la matriz de Denavit. Entonces, esta matriz la vamos a copiar. Estos parámetros traten de anotarlo en su libreta. Aquí vamos a pegar esta parte de lo que es la matriz de Denavit. Vamos a copiar la tabla de Denavit. Aquí vamos a pegar esto acá. Y este problema ya está muy sencillo de resolver. Solamente vamos a ver la cinemática directa. Mañana vemos la inversa y los jacobianos. Entonces, bueno, ya habíamos dicho, a escribir en blanco, que bueno, la transformación de 0 a 3, la multiplicación de 0 a 1, por la transformación de 1 a 2, por la transformación de 2 a 3. Entonces, aquí vamos a definir primeramente la transformación de 0 a 1. Ok, vamos a cambiar el color. Entonces, bueno, el coseno de QI, que va a ser el coseno de 0, ¿no? De lo que sería Q0. Después el siguiente elemento va a ser 0. Cuando tenemos un seno de un 0, sería 0. Después tendremos aquí el seno de Q0, un 0, aparte de un seno de Q0, que sería otro 0, que sería menos el coseno de Q0, aparte 0, 0, un 1, un 0, la parte de 1 y la parte de la proyección y el escalamiento. Pues es L1 por el coseno de Q1 más L2 por el coseno de Q1 más Q2, pues sería el seno de Q1 más Q2, el coseno de Q1 más Q2 es 0, L1 por el seno de Q1 más L2 por el seno de Q1 más Q2, que sería 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 y un 1. Y bueno, vamos a multiplicar eso, tal que bueno, vamos a decir aquí que en la transformación de 0 a 3 va a ser la multiplicación de esto. Y aquí vamos a multiplicar y la por columna, sencillo. Aquí, bueno, básicamente hay que ver qué elementos coinciden, porque aquellos que son 0, pues no conviene multiplicar. Entonces, este elemento coincide con este elemento. Este elemento es 0, está la multiplicación con este 0. El tercero con el tercero nos va a dar 0 y el cuarto con el cuarto nos va a dar 0. Entonces, el primer elemento de la matriz es el coseno de Q0, por lo que sería el coseno de Q1 más Q2. Después, básicamente va a ser el seno de Q0. El cuarto elemento de la fila
multiplicar esto por todo esto. Y solamente va a coincidir el primer elemento con el primer elemento. Todos los demás van a dar 0. Entonces el cuarto elemento va a ser el coseno de Q0 que multiplica a L1 por el coseno de Q1 más L2 por el coseno de Q1 más Q2. Y aquí tendría menos. No, pero aquí sería positivo. No, pero sí es negativo. Sería menos el seno de Q0 por el seno de Q1 más Q2. Y después sería esta por toda esta. Dado que solamente los terceros elementos van a coincidir. Entonces aquí sería menos el coseno de Q0. Y por último elemento de la fila es todo esto por todo esto. Tal que solamente coinciden los primeros elementos. Este 0 por este 0 me va a dar 0. Este elemento por 0 me va a dar 0. El último elemento que es 0 por 1 me va a dar 0. Entonces el cuarto elemento de la segunda fila es el seno de Q0 que multiplica a L1 por el seno de Q1 más L2 por el seno de Q1 más Q2. Después el tercer elemento, multiplicar esta por toda esta, tal que en ningún elemento coincide. 0 por coseno 0. Ah, no, sí, perdón. Este elemento coincide con este. Entonces aquí va a ser el seno de Q1 más Q2. Después es toda esta por toda esta. Perdón, perdón. Sería esta por esta. Tal que solamente los segundos elementos coinciden. Entonces aquí sería el coseno de Q1 más Q2. Después sería esta por esta. Aquí ningún elemento coincide. Bueno, todos son ceros. Y en el último es esta por esta. 0 por el primer elemento me va a dar 0. Básicamente va a ser el segundo por el segundo. El tercer elemento 0 por 0 es 0. Y el cuarto elemento, bueno, si coincide de 1 por 1. Entonces aquí tendría lo que sería L1 por el seno de Q1 más L2 por el seno de Q1 más Q2 más lo que sería D1. Y el último elemento pondría la proyección y la escalamiento. Eso siempre me va a dar 0, 0, 0 y 1. Y bueno, de este resultado que acabo de obtener, lo único que me interesa, la parte que corresponde a lo que sería la cinemática directa. Este básicamente es la posición en X final, la posición en Y final y la posición en Z final. Entonces vamos a escribirlo de forma un poco más ordenada. Nosotros decimos que la cinemática directa del robot antropomórfico tengo un vector con XF, con la Y final y la Z final. Y esto va a ser igual a lo que sería el primer elemento, que era el coseno, el Q0, que multiplica es el L1 por el coseno del Q1 más L2 por el coseno de Q1 más Q2. Después tendría el seno de Q0 que multiplica a L1 por el seno de Q1 más
L2 por el seno de Q1 más Q2. Y el último elemento, bueno, aquí está multiplicado. Y el último elemento es L1 por el seno Q1 más L2 por el seno de Q1 más Q2 más lo que sería la distancia 1. Y todo esto es mi cinemática directa. Entonces, como pueden ver, estos son ejemplos sencillos, pero bueno, ya se vuelven un poco complejos y laboriosos conforme vayamos aumentando el número de grados de libertad o el número de eslabones en nuestro robot. Esto se ve ya un poco grotesco, y ya quedan unas expresiones demasiado grandes. Y bueno, otra solución, aparte de lo que serían estos métodos matemáticos, es la parte numérica, que bueno, espero que la siguiente semana ya la veamos. Les digo, solamente nos falta ver un tema. Bueno, ver un poco más de ejemplos de lo que serían robots en el espacio sencillos, y posteriormente entrar a la parte de las trayectorias, un pequeño repaso, y empezar a la parte dinámica, que bueno, ahí es 100% dinámica del sistema. Vamos a ver esos métodos dinámicos para encontrar modelos matemáticos que nos representen el movimiento de dichos robots, pero en este caso ya englobando lo que serían fuerzas, pesos, momentos y más. Entonces, espero que la práctica de Solid les sea útil. Traten de resolver el problema que les dejé el día de ayer. Hoy les dejo, bueno, me gustaría checar. Y no, mejor los dejo el día de mañana. La parte del examen se las dejo el día de mañana. Un par de problemas igual muy sencillos, también para llevar, como de aquí al viernes, bueno, de mañana al viernes, por equipos. Y bueno, algunos me habían comentado, ¿qué pasa si no entregan el examen? Pues no pasa nada, ya habíamos dicho que no voy a reprobar a nadie. Uno se los promedio con 70 a todo el... Básicamente son 2 exámenes que me tienen que entregar, que corresponden a los 2 equipos. Esta parte del antropomórfico, cinemática directa, se la subo ahorita al Classroom. Y bueno, traten de volver a realizar los ejercicios que vimos el día de ayer, los test. Me queda pendiente ver la parte de la cinemática inversa del péndulo, porque sí es un poco más, no está compleja, pero hay que plantear ciertas identidades con calma. Entonces sería todo por el día de hoy. Les subo la parte de la cinemática directa del antropomórfico ahorita. Traten de resolver el problema que les dejé el día de ayer. Y si nos da tiempo, mañana vemos esta parte de ya darle valores numéricos a las expresiones y corroborarlas numéricamente. Y de igual forma, en SolidWorks, mediante una pequeña simulación. Y bueno, dependiendo de cómo nos vayamos realizando la siguiente semana, parte del avance, igual ya empecemos a ver un poco de animaciones o las trayectorias, ya sea en el plano o en 2D, perdón, en 3D. Entonces sería todo por el día de hoy, compañero. Las piezas ya se las subí. El tape que bueno, algunos manejan una versión muy vieja. En esa parte, bueno, yo me tuve que cambiar porque, bueno, me cambié al Windows 10. Y la versión 2016 que manejaba ya no jaló. No me quedó otra que actualizarme a la 2020. Pero bueno, entonces, traten de checar los 3 ejercicios de ayer. Traten de resolverlos, tal cual que lleguen al mismo resultado que llegué yo. Y la parte de este robot antropomórfico, se lo subo ahorita. Entonces, bueno, conforme vayan teniendo dudas, ahí me preguntan con confianza. No tengan cuidado si la pregunta es muy tonta o muy simple. A la brevedad les trataré de ayudar. Y la intención es esta, que vayan agarrando estas habilidades para obviamente resolver robots mucho más complejos en el trayecto de la materia. Y entonces los veo el día de mañana. Tengan una excelente tarde y traten de resolver el problema que les dejé ayer.